ahí yo podría comenzar esta conversación donde surgen las ciencias, algo que antes no existía, o sea, antes no existía de la forma sistemática, con un método con el que existe ahora, o sea, todo el siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, lo que vamos a ver es el surgimiento de las ciencias de todo tipo, y con ello, por supuesto, una nueva conceptualización del ser humano, ¿sí? Y sobre todo el ser humano ubicado en la Tierra y en su relación con el universo, ¿sí? Ya sabemos que la Tierra no es el centro del universo, sino que gira alrededor del Sol, eso ya produce un montón de descalabros, ¿sí? Entonces, y uno de los descalabros que produce es este lugar muy importante que va a tener la razón. La razón que quiere decir la capacidad que tenemos las personas de tomar decisiones sobre nuestros planes de vida, ¿sí? Antes estaba todo muy regido por Dios, muy regido por la moral, ¿no? Como orden social establecido por la Iglesia. Entonces, desde el momento en que ponemos a la razón como centro, ¿no? En este contexto, lo que nos vamos a encontrar es que las personas podemos hacer juicios de valor, verdad y falsedad, por ejemplo. Podemos establecer las consecuencias, ¿no? Las causas, efectos de los fenómenos que nos rodean, ¿sí? Esto fue enorme, y esta es si quieren, la esencia de ese cambio muy profundo que produce la modernidad. Pero eso no significa que inauguramos la modernidad con estas promesas de igualdad y libertad y fraternidad y está todo resuelto, no. Esto se dio a la par de un profundo racismo, de un profundo contexto de colonización en el mundo, y toda esta historia que ustedes saben, ¿sí? Pero hay que remontarse y hay que tener presente esto, porque va a ser, si quieren, esta suerte de evolución, con grandes momentos de involución también, ¿no? Pero la idea de avance en el entendimiento de qué son las personas, ¿no? Porque antes personas, seres humanos, hubo mucha discusión si las personas indígenas eran, no eran, los esclavos, los negros, ¿no? Todas esas discusiones racistas, digamos, son importantes para tener en cuenta. La cuestión es que hay en algún momento que va a estar asociado sobre todo después, si quieren, para poner un momento de la Segunda Guerra Mundial, con el Holocausto, con la matanza de 6 millones de judíos, homosexuales, gitanos y distintos grupos sociales, donde va a surgir la importancia de los derechos humanos, ¿sí? Como un mecanismo de protección de las personas, ¿sí? Sobre todo destacando la importancia del Estado, el deber del Estado, de las obligaciones que tiene el Estado para los ciudadanos o los habitantes de esta tierra, ¿sí? Entonces, eso es muy importante, porque lo que vamos a tener durante todo el siglo XX es el desarrollo de los derechos humanos. O sea, no es que los derechos humanos, tal cual los entendemos ahora, existieron siempre. No, es un desarrollo conceptual que hubo que ir entendiendo de qué se tratan y ir justamente luchando para conseguir ese reconocimiento de parte del Estado. Todo lo que es materia laboral, derecho laboral, el derecho de los trabajadores fue, si quieren, la primera impronta muy fuerte de reclamo por reconocimiento de derechos, ¿sí? Que va a terminar derivando a un montón de otros reconocimientos de derechos de grupos en situación desaventajada, de grupos vulnerabilizados, ¿sí? Y esa es un poco la historia del siglo XX post Segunda Guerra Mundial, donde lo que vamos a ir viendo es el reconocimiento del derecho de distintos grupos, ¿sí? Ya sea de pueblos originarios, ya sea de la mujer, ¿no? Acuérdense todo el movimiento sufragista, de los derechos civiles de la mujer, con las reformas del Código Civil en la región, ¿no? Tardíamente Argentina, en el 68, ¿no? Y toda esta idea de un cambio de paradigma muy grande, donde a ese sujeto de derecho, que antes era el hombre blanco propietario, alfabetizado, se va a ir incorporando otros sujetos de derecho, el trabajador, ¿sí? Luego se van a incorporar las mujeres, luego se van a incorporar, no sé, los pueblos originarios, les niñes, las personas LGBT, ¿sí? Entonces vamos a ir teniendo una extensión del reconocimiento de los derechos en definitiva, de quiénes son sujetos de derecho, ¿no? De qué se va a entender por sujeto de derecho. Y en ese marco, ¿no? De reconocimientos de derechos, de lucha por el reconocimiento de derechos y el reconocimiento efectivo de derechos de parte de distintos estados en el mundo, es que se va a dar
a partir de los 90, de nuevo, son fechas fetiches, no quiere decir que antes no había nada o que después se terminó la historia, sino que a partir de los 90 lo que vamos a tener es que sobre todo en el mundo de las personas transgénero, incluso término que no existía, no se utilizaba en esa época como paraguas, ¿no? De personas, se decía travestis transexuales, ¿sí? Hoy vamos a usar la palabra transgénero como una suerte de paraguas para englobar una diversidad mucho más grande en materia genérica, pero lo usamos a los efectos de poder conversar acá, pero no debe entenderse como una simplificación, ¿sí?, de la realidad, sino una herramienta necesaria para poder hablar. Entonces, lo que vamos a tener a partir de 1990 en adelante es una lucha especial, que es especial en el sentido con una impronta y con una organización que antes no había tenido en esa magnitud de las personas transgénero, ¿sí? Que va a venir de la mano también con la lucha que van a tener las personas intersex, que van a reclamar a la medicina, que la medicina es quien se había y se sigue, ¿no?, enarbolando como esa ciencia indubitable, esa ciencia que pareciera tener la verdad absoluta, ¿no?, del conocimiento y que no se equivoca. Entonces, lo que ocurre en los 90 es que tanto las personas intersex como las personas transgéneros van a cuestionar el lugar de la medicina con relación al establecimiento, a la definición, a la asignación del género de las personas, ¿sí? Y en el caso de las personas intersex, además, digamos, va a haber un reclamo para que se dejen de realizar esas cirugías cosméticas que han generado, digamos, terribles mutilaciones en sus cuerpos. Entonces, los 90 se caracteriza por eso, ¿sí? Va a ser, de nuevo, una década donde se inicia toda esa lucha. En Argentina, esto va a ser en el mundo, y en Argentina en particular lo vamos a ver de la mano de organizaciones que aparecen. ALIT es una de ellas, que era la organización de Luana Berkins, y otras organizaciones que también van a reclamar el derecho a la identidad de género. Y acá viene la pregunta, o sea, ¿y este derecho a la identidad de género que aparece en la nada? O sea, un día un grupo de personas transgéneros se reunieron, armaron una organización y empezaron a reclamar el derecho a la identidad de género. No, esto se inserta en un contexto histórico muy vinculado a nuestra historia con la pasada dictadura, con las barbaridades que cometió el gobierno de la Junta Militar del 76 al 83, ¿sí? Una de las atrocidades que cometieron fue el secuestro de mujeres embarazadas y el robo de sus bebés, digamos, se calcula que fueron 500 bebés que fueron secuestrados de esta forma, y donde solo 130 y pico han logrado recuperar su identidad, ¿no? Donde hay un montón de bebés hoy adultos que tienen, digamos, que todavía no conocen su identidad biológica. Y acá es donde aparece entonces el hincapié, la fuerza que van a hacer desde los organismos de derechos humanos, familiares, víctimas, por el derecho a la identidad, ¿no? El derecho a la identidad entendido como el derecho a la identidad personal, a la identidad histórica, a poder conocer los orígenes históricos, familiares de las personas, ¿sí? Entonces ahí ya hay una configuración de algo como un derecho, ¿sí? Y una de las cosas que van a hacer las personas LGBT en general, desde los 80 y en los 90, particularmente las personas transgénero, es crear alianzas, articulaciones muy fuertes con el mundo de los derechos humanos, ¿sí? Con madres, con abuelas, con cualquiera de los organismos, los 8 organismos tradicionales históricos de derechos humanos, y esta alianza va a ser muy importante porque justamente las organizaciones trans lo que van a hacer es aprender y tomar la experiencia de los bebés robados y el desarrollo del derecho a la identidad y hacerlo extendible a un aspecto del derecho a la identidad como es el derecho a la identidad de género, como es el género de una persona, ¿sí? Entonces, este vínculo es muy importante, porque nos ayuda a responder una pregunta que es ¿por qué Argentina? O sea, ¿por qué Argentina se transformó en el mundo el líder en la materia? ¿Por qué Argentina va a ser el país que donde se aplica por primera vez los principios de Yogyakarta, ¿sí?, del año 2006?
2007, ¿no? Que es al mismo tiempo de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que también está vinculado con ese tema, ¿no? Que es justamente cuestionar esta supuesta sabiduría médica ilimitada, ¿sí? Entonces, esa autoridad médica, ¿no? El cuestionamiento a la autoridad médica. Entonces, es importante hacer ese vínculo porque solo de esa forma podemos responder esa pregunta, porque Argentina se transformó en líder mundial en la materia, ¿sí? Con la sanción de una ley que no existía en ninguna otra parte del mundo, donde reconoce la autonomía de cada uno de nosotros para tomar la decisión acerca de con qué género nos identificamos, a qué género pertenecemos, y no que esa decisión quede en manos de otras personas, ya sean padres, ya sean autoridades judiciales, autoridades administrativas, los medios, los vecinos, maestres, ¿sí? Otra persona que no sea uno mismo, ¿sí? Entonces, en ese contexto, es muy... es Argentina que va a receptar esto por primera vez, y por eso es que se transforma el líder. Pero hay que asociarlo con esta historia, ¿no? Ubicarla con la relación con el pasado, ¿sí? Si no, pareciera que la historia empieza en el 2012, y es importante entender la idiosincrasia que permitió llegar a esa instancia, ¿sí? Y la historia del discurso, del desarrollo del discurso de los derechos humanos en Argentina, en su relación con la transición a la democracia, es lo que le da sentido a esta historia, ¿sí? Entonces, por ahí yo podría dedicarme mucho más a este punto, pero para ir avanzando, acá solo les presento esto, o sea, exploren ese punto, porque es muy importante, ¿sí? Es lo que le da sentido en los orígenes de esta historia, y sobre todo muestra una historia muy mancomunada de muchos grupos, de muchas instancias, de un aprendizaje colectivo muy fuerte con relación a este tema de grupos sociales muy diferentes, ¿sí? Entonces, en ese contexto tenemos esta ley, ¿sí? Llegamos a la ley en el año 2012, donde Argentina, también por esta historia de derechos humanos, de la impronta muy fuerte que tuvo en derechos humanos, no se olviden que Argentina es el primer país también en el mundo en juzgar a sus propios genocidas, o sea, no un tribunal internacional, no un tribunal victorioso que ganó una guerra, sino, ¿no? El mismo país establecen los juicios a las juntas militares y un informe de una comisión de verdad como fue la CONADEP, ¿sí? Estas fueron también iniciativas de derechos humanos muy originales, donde, digamos, nos ayuda a entender esta idiosincrasia muy fuerte de los derechos humanos. En ese contexto, los reclamos que venían haciendo las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales, travestis, transexuales, con relación al reconocimiento de muchos de sus derechos, se fueron articulando, sobre todo primero en la Ciudad de Buenos Aires, con reconocimiento de la unión civil, con una constitución del año, eso en el año 2002, pero un poquito antes, en el 96, con la sanción de una constitución cuyo artículo 11 reconoce a la orientación sexual como una causal prohibida de discriminación. Con distintas iniciativas llegamos al fallo de la Corte Suprema del 2006 en Alit, que es similar al caso anterior de la misma corte de La Chá, donde en el La Chá le denegaba la personería jurídica a La Chá, porque los jueces consideraron que propender a la defensa de la no discriminación de personas homosexuales no propendía al bien común, entonces le negó la personería jurídica, y en el 2006, una corte nueva, que va a interpretar de forma totalmente distinta el requisito de bien común, diciendo que efectivamente una organización que lucha para eso merece el reconocimiento del Estado, ¿sí? Entonces el fallo Alit como un momento muy nuclear, muy importante en el año 2006, y en el año 2008 el reconocimiento de la pensión por fallecimiento a personas del mismo sexo, ¿no? A parejas del mismo sexo, y llegamos al 2010 con la sanción del matrimonio igualitario, donde la palabra igualitaria habla también de un cambio de entendimiento con relación a los derechos humanos, donde el énfasis que antes se ponía muy fuerte en la autonomía, ¿sí? En la posibilidad de que cada persona adopte el plan de vida que quiera, se le da una vuelta y se dice, no, acá es una cuestión de igualdad. Si no se permite que algunas personas sean parte de la ley de la institución matrimonial, es porque se las considera ciudadanas de segunda, ¿no? Entonces, esa es la razón, ese es el núcleo, es un problema de igualdad y discriminación. Por lo tanto, vamos a resaltar en la institución del matrimonio el componente igualitario, ¿sí? Por eso es que se llama matrimonio igualitario. Hay un cambio, se entiende, ¿no? Conceptual, donde la igualdad pasa a estar muy fuerte, donde justamente se expone que no es un tema solo de libertad de opciones personales, de decisión
decisiones personales, sino que había un problema de discriminación. Cuando alguien no quiere que alguna persona sea parte de una institución estatal, por tener la orientación sexual que sea que tenga, es un problema de discriminación. Es un problema del principio de igualdad y no discriminación. Entonces, ahí se hace visible esto, y esto un poco abrió todas estas iniciativas, que muy rápido, porque hay otras mucho más complejas y podría abundar sobre eso, pero no, nos quedamos sin tiempo. Todas estas iniciativas abrieron el juego para que justamente se pudiera sancionar la ley sobre el derecho a la identidad de género. Esta ley es una producción, lo que se conoce como de abajo hacia arriba, o sea, fue producida por las mismas protagonistas, por personas transgénero o personas LGBT, activistas, que son quienes elaboraron ese proyecto, armaron un frente nacional y presentaron ese proyecto que recepta los principios de Yogyakarta, la idea de la autopercepción como el único criterio válido para establecer la identidad de género de una persona, ¿no? Recepta este nuevo marco muy novedoso de entendimiento del género y se lo da a una legisladora que termina, ¿no?, presentándolo en diputados, donde fue aprobado con el proyecto con una importante mayoría, y luego en el Senado va a ser aprobado por unanimidad con solo una abstención, ¿sí? Una abstención justamente por dudas con relación al derecho a la identidad de género de las niñas, ¿sí? Pero fue aprobado por unanimidad, ¿sí? Entonces, esta ley, de nuevo, estoy estableciendo como los parámetros generales para tener una idea más abarcativa de esta historia. Esta ley tiene tres pilares centrales. Uno es que justamente reconoce la autopercepción, lo que significa que, por ejemplo, para la adecuación de la identidad de género de una persona en sus documentos de identidad, solo hace falta la voluntad de la persona para hacerlo, ¿sí? No va a haber que recurrir a ningún trámite adicional, a ninguna comisión de ética, a nadie, a ningún juez, a ninguna autoridad que venga a decirnos de qué género somos, ¿sí? Alcanza con nuestra voluntad en ese sentido. Y de hecho, la obtención de un DNI es igual a la obtención de cualquier otro DNI, ¿sí? Eso por un lado. Otro pilar fundamental va a ser la incorporación de tratamientos y distintas cirugías necesarias, que pudieran ser necesarias para la adecuación del género de esa persona en el programa médico obligatorio, ¿sí? Que es gratuito, ¿sí? En este punto Argentina sigue siendo líder en el mundo, o sea, en otros países del mundo han emulado la primera parte, el primer pilar de la ley, pero este segundo pilar sigue siendo un pilar muy, si quieren, original de este país, ¿sí? Y después un tercer pilar, que es un pilar como los dos anteriores, pero especialmente revolucionario, y me atrevo a utilizar esta palabra, es el reconocimiento del derecho a la identidad de género de las niñas sin ningún tipo de límite de edad, ¿sí? Y en este punto, solo, digamos, mencionar que como antecedente, ¿no?, en Argentina existía, en el que yo también había tenido la posibilidad de conocerlo de cerca, el caso, la experiencia, en el año 2006-2007, yo trabajaba en la Secretaría de Derechos Humanos, era asesora de Dualde y de Matarolo, y un activista nos acerca el caso de Nati, una adolescente en Dolores, Córdoba, de 14 años, que está reclamándole a un juez de Dolores que le reconozca su identidad de género, acompañada por sus padres, ¿sí? El padre médico, la madre, apoyaban la iniciativa, la voluntad de su hija. Y el juez de Dolores no tocó el caso por 2 años, no quiso saber nada hasta que la Cámara de Córdoba le ordenó al juez que tiene que decidir algo. Un juez no puede no resolver, o sea, le tiraron una papa caliente y no se hizo cargo y no hizo absolutamente nada. Entonces, cuando le ordenan al juez que finalmente que tiene que tomar alguna decisión, el juez finalmente decide llamar a una audiencia y conocerla a Nati, conocer a sus padres, ¿sí? Para esto Nati ya tenía 17 años, ¿sí? Habían pasado 3 años de privación de
de justicia, ¿sí? En definitiva. Ahí lo que había hecho Duhalde fue mandar una nota al juez diciéndole nada más que estaba incumpliendo con el principio, digamos, la independencia judicial no podía decir mucho más, que tenía que tomar una decisión, o sea, que estaba justamente privando un derecho a las personas. En un contexto, esto lo menciono, que me parece importante, pero en el año 2000, esto no me acuerdo si fue 2006 o 2007, habíamos ido a la CENAF, habíamos ido a otras organizaciones y nadie quería tratar el tema de niñez trans, o sea, porque era un tema que, y en este caso encima era un adolescente trans, ¿sí? Era un tema que nadie, y si se equivoca, la primera comentario, que hoy igual circula esa pregunta, pero en ese momento era, ¿y si se arrepiente? ¿Y si se equivoca? ¿No? Era una preocupación tan grande eso que cerraba cualquier posibilidad de discusión, ¿sí? Incluía la misma gente de la Secretaría de Derechos Humanos, que le había asesorado, gente que trabajó en la Ley de Protección Integral de la Niñez, colegas mías, amigas mías, que dijeron, no, ese tema no, Laura, ese tema no, menor de edad, no. ¿Sí? El secretario sorprendentemente confió en, no sé, en mi criterio, lo que fuera, y mandó esa nota al juez. Pero fue algo ultra excepcional, quiero que sepan. En ese contexto no era un tema que nadie estuviera siquiera discutiendo, atreviéndose a discutir, ¿sí? Estoy hablando de algo de hace 13 años atrás nada más, ¿sí? Digo, porque es importante también tener la idea de lo rápido, de lo intenso que ocurrió el tema de la niñez trans, ¿sí? Es algo muy fuerte. Entonces, ese es el único antecedente que se me ocurre, digamos, mencionar con anterioridad, que después que ahora le escuchemos a Gaby, vamos a ver lo diferente, ¿no? La experiencia de Nati a las experiencias de las que va a hablar Gabriela. En el caso incluso de Nati, el juez, toda su decisión habla en masculino, o sea, se refiere a Nati en masculino, porque era el nombre que tenía en su documento de identidad. Por más que Nati le estaba reclamando el reconocimiento de su identidad de género, y por más que el juez al final le reconoce la identidad de género, pero así todo el fallo está en masculino, ¿sí? Digo, esto para tener una idea de cómo era el antes, ¿sí? El antes de la ley, ¿sí? La ley, bueno, regula este tema, esto es algo que ustedes pueden, digamos, para mí, entrar a nombrar normas que ustedes pueden leer y que pueden interpretar, acceder, me parece que es una pérdida de un tiempo muy valioso, es el artículo 5 de la Ley sobre el Derecho a la Identidad de Género. Pero yo, antes de terminar, lo que me gustaría hacer es nombrarle un montón de distintas normas que nos pueden dar pistas de cómo pensar distintas cuestiones, distintos temas que se pueden suscitar en materia de derecho a la niñez en general y derecho a la niñez trans en particular, ¿sí? Con relación al cuerpo, con relación a las niñas adoptando decisiones para las cuales hace muy poquito eran considerados incapaces absolutos, ¿sí? Entonces, en un momento, en un modelo comprometido, que esta fue la argumentación que hicimos con Gaby y con la gente de la CHA en el recurso de reconsideración de Luana, que es, ¿no?, este traspaso, ¿no?, del modelo de tutelar al modelo de reconocimiento de derechos de las niñas, ¿sí? Que lo vemos en la Ley de Protección Integral, en la Convención de los Derechos del Niño, ¿sí? Y que claramente se hace patente en la Ley sobre el Derecho a la Identidad de Género. Este modelo, pero cambio de paradigma total, donde vamos a entender a las niñas como personas con capacidad, con autonomía progresiva, conforme a su desarrollo, etcétera, es, si quieren, el gran protagonista de la historia y lo que hace que tengamos un entendimiento muy, muy diferente del tema. Entonces, lo que tenemos es que, va a ser muy importante no solo la edad del niño, sino sobre todo tener en cuenta cuál es su madurez suficiente, ¿sí? Y que esta madurez suficiente va a variar según el acto de que se trate, ¿sí? Para el tema de la identidad de género, con relación al cambio de nombre en los documentos, no a realizar tratamientos irreversibles en el cuerpo, ¿sí? Nadie, digamos, la ley de identidad de género, ahí sí establece que un juez debe intervenir para la realización de alguna cirugía, algún tratamiento médico de una persona menor de edad trans, ¿sí? Pero para la ley de identidad de género, cuando no se trata de eso, sino de cambiar el nombre en un documento, considera que una persona menor de edad, ¿sí? Y menor de edad, que puede ser hasta 4, 5,
3-2 es difícil decir porque no hay una expresión, ¿no?, de voluntad, si lo hubiera también, pero la idea es que cualquiera sea la edad mínima de un niñe en materia de identidad de género y la posibilidad de que esa identidad de género se traduzca en un cambio en el documento, en una adecuación en el documento, no hay límites, ¿sí? O sea, va a considerar que es un tema válido sobre el que la niña puede tomar una decisión, ¿sí? Cuando se trata de reconocer la identidad de género en un documento de identidad, ¿sí? Obviamente hay un elemento subjetivo muy importante y hay que evaluar cada caso concreto. En materia de identidad de género, para esto que les estoy diciendo, no hay que evaluar nada, ¿sí? La ley es clara, reconoce que las niñas tienen la capacidad suficiente para tomar decisión acerca del género con el que se identifican, ¿sí? Entonces, el modelo anterior que viene, digamos, a destronarse es el modelo tradicional, civil, de les niñas como incapaces absolutos, versus el modelo actual, que es el modelo de la competencia, ¿sí? Que es la idea de que hay ciertas condiciones personales que permiten entender configurada una determinada aptitud suficiente para el acto de cuyo ejercicio se trata, ¿sí? Es una noción de carácter empírico, ¿sí? Es más empírico que técnico, o sea, no alcanza con decir 10 años, 5 años, sino que hay que conocer a esa persona menor de edad, ¿sí? Y toma en consideración la posibilidad personal de comprender, razonar, evaluar y finalmente decidir en relación al acto concreto en juego, ¿sí? Esto es vuelvo a repetir, todo esto que ustedes van a leer en muchos manuales vinculado al tratamiento del derecho a los niños, etcétera, con relación a la niñez trans y con relación a la posibilidad de cambiar el nombre, adecuar el nombre de los documentos de identidad, no hay que hacer ningún tipo de evaluación, ¿sí? Los jueces no tienen que hacer ningún tipo de evaluación, ¿sí? Alcanza con la expresión de la voluntad de la niña, ¿sí? Y es una decisión que se puede modificar, o sea, el documento luego se puede volver a modificar, si es que hace falta. Yo la verdad no conozco ningún caso, Gaby, después nos dirás, pero de niñes que se arrepientan, de niñes que, digamos, es algo, digamos, no sé, me parece como un escenario tan fantasioso, ¿no? Y además es un escenario que si eventualmente existiera un caso, uno no deja de tener un derecho, a reconocer un derecho, por una excepción, ¿no? Siempre los derechos están pensados en que la mayoría de la gente, la gran mayoría de la gente, de las personas, requieren de ese derecho. Entonces, bueno, como ustedes saben, la ley, digamos, hay otras normas, bueno, el artículo, bueno, como les decía, el artículo 5 de la ley sobre el derecho a la identidad de género es el que se debe tener en cuenta. Y también tengan en cuenta otras normas, por ejemplo, los derechos del paciente, ¿sí? La ley 26.529, ¿sí? Donde una de las cosas que dice es la autonomía de la voluntad. El paciente tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o tratamientos médicos o biológicos, con o sin expresión de causa, como así también a revocar posteriormente su manifestación de voluntad, ¿sí? Y acá hay una referencia explícita, ¿no?, con relación a los niños y niñas adolescentes tienen derecho a intervenir en los términos de la ley 26.061 a los efectos de la toma de decisión sobre terapias o procedimientos médicos biológicos que involucren su vida o salud, ¿sí? Esto sobre todo, pensémoslo para aquellas personas menores de edad trans que quieren tomar decisiones con relación a tratamientos, eventualmente cirugías, ¿sí? Hay que tener en cuenta este artículo 2 del derecho al paciente, y siempre teniendo en cuenta este principio, ¿no?, de la madurez, de la edad, que no es que pueden o no pueden hacer cosas, sino que hay que analizar empíricamente cada una de las personas menores de edad con las que estamos en contacto, ¿sí? Después, está también la Ley Nacional de Salud Mental, ¿sí?, la 26.657, ¿sí?, que, por ejemplo, el artículo 26 dice que en caso de internación de personas menores de edad o declaradas incapaces, se debe proceder de acuerdo a lo establecido por tales artículos de esta ley. Y reconoce, ¿no?, a los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el tema, que además se procederá de acuerdo a la normativa nacional e internacional, ¿sí? Incluso la ley de salud mental está pensando en las niñas, ¿sí?, en términos de protección integral de sus derechos, ¿sí?
La gran, si quieren, el otro momento muy intenso, muy importante con relación a este tema, se va a dar en el año 2015 con la reforma del Código Civil, ¿sí? Y con esto ya voy terminando, ¿sí? Que ya me estoy acercando a la media hora. El artículo 26 del Código Civil es medular en este sentido, que es el que se refiere a la capacidad de las personas, ¿no? Y dice, si quieren lo leo para recordarlo. Los niños ejercen sus derechos a través de sus representantes legales. No obstante, la que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico, ¿sí? Y a la parte que me interesa es que se presume que el adolescente entre 13 y 16 años tiene aptitud para decidir por sí respecto a aquellos tratamientos que no resultan invasivos, ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida e integridad física, ¿sí? Este párrafo, ¿no?, del artículo 26 abre grandes discusiones con relación a la niñez trans, ¿sí? Con relación a la posibilidad de acceder a tratamientos, a distintos tipos de tratamientos en la materia, ¿sí? Hay un montón de tratamientos que son reversibles, ¿sí?, hormonales, que no generan, digamos, ningún daño a la salud, o no un daño mayor que el que puede generar tomar pastillas anticonceptivas, ¿no?, que toman las mujeres y que supuestamente no generan mayores inconvenientes, ¿no? Entonces, digo, que es reversible. Entonces, este artículo expande, desde mi opinión, es una interpretación que se puede dar, pero expande la ley del derecho a la identidad de género, ¿sí? Porque está habilitando expresamente a que cuando no hay la formulación que utiliza el código es que no sean invasivos ni comprometan el estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida e integridad física, van a poder llegar a estos tratamientos sin intervención de ningún juez, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, de alguna forma complementa y amplía un poco la ley sobre el derecho a la identidad de género. ¿Qué es riesgo? ¿Qué es integridad? Y todo eso, esa va a ser la materia que va a tener que discutir, ¿sí?, en distintos niveles. Todos estamos facultados para interpretar la norma, ya seamos funcionarios públicos del Poder Ejecutivo, jueces, personal administrativo de distinto tipo, personal de la salud, padres, maestros, o sea, va a haber que darse en una discusión, ¿sí? ¿Qué vamos a entender por riesgo? ¿Qué vamos a entender por salud? Lo que es claro es que el espíritu, ¿no? Esta idea del espíritu siempre me resulta muy bizarra, ¿no?, del derecho, pero la idea que la misión o el objetivo, si quieren, en este tema, en el tema de identidad de género y sobre todo aplicada a personas menores de edad, es una interpretación amplia, es una interpretación que busca que se reconozca, que no se obstaculice el ejercicio de este derecho a las personas menores de edad, ¿sí? O sea, me parece que siempre es con esa impronta con la que hay que leer este tipo de normas. Y después, esta norma del código dice que para las personas mayores de 16 años será considerado un adulto para las cuestiones atinentes a su propio cuerpo. O sea, acá el código está yendo más allá de la ley sobre el derecho a la identidad de género. Nos está diciendo que no son 18 años la minoría de edad, que es la edad que toma la ley sobre el derecho a la identidad de género, que es anterior al Código Civil, sino que ley posterior deroga ley anterior y que la mayoría de edad van a ser los 16 años, en cuestiones atinentes al propio cuerpo, ¿sí? Esto es algo muy difícil para mucha gente de aceptar, de entender, pero es así, ¿sí? Y estos son los cambios de concepciones, los grandes desafíos que tenemos que ir asumiendo y que gracias a personas como Gabriela, en la sociedad estamos empezando a comprender en qué consiste el verdadero respeto por la autonomía progresiva de las personas, ¿sí? Si les parece corto acá, se me ocurren millones de cosas más que podría decir, pero la verdad es que tengo ganas de escucharla a Gabriela y dar espacio para las preguntas, si les parece, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Buenísimo. Sí, en todo caso, si nos queda un ratito, volvemos y retomamos algo. Pero bueno, damos la palabra a Gabriela. Un poco la idea que le proponíamos a ella era que nos pueda contar cuáles son las principales estrategias, campañas, digamos, cuáles son las temáticas que está trabajando y acompañando la Asociación Infancias Libres en este contexto, y sobre todo si nos puede contar un poco sobre el relevamiento que vienen llevando adelante de la situación de familias con niñas
niños y adolescentes trans en todo el país, que bueno, recoge una cantidad de insumos que tal vez para quienes trabajamos en el campo de la niñez, más desde las políticas públicas, pueden resultar un insumo valioso para pensar y redefinir las políticas públicas en relación a estos temas. Así que bueno, un poco esa era la propuesta, pero también abierta a sus propias... Bueno, muchas gracias. De nada. Muchas gracias. Un placer escucharte, Laura, como siempre, pero has hecho un recorrido en un tiempo récord y sumamente rico, maravilloso, muy importante. Y la verdad es que voy a tomar un par de, y hacer extensiva, ¿no? Algunos puntos que vos trataste que me parece muy importante recalcar. Les agradezco el espacio, la convocatoria, el que tengan presente todo el trabajo que llevamos adelante desde la Asociación Civil Infancias Libres. Ya llevamos 3 años de trabajo ininterrumpido, pero bueno, a partir de este hecho histórico, que fue en el año 2013, el DNI de Luana, por haber tenido en ese entonces 6 años de edad, Lulú, fue el primer DNI en el mundo. Obviamente, bajo todo este contexto que acaba de expresar la doctora Laura Saldivia, ¿no? de la ley de identidad de género pionera a nivel mundial. Pero a partir del año 2013 hasta la actualidad, yo no he dejado ni de visibilizar, ni de cuestionar, ni de reflexionar, ni de crear material, bibliografía, de fundar la asociación y de tomar en cuenta esta escucha que le falta a muchas instituciones del Estado, al mismo Estado inclusive, sobre qué es lo que necesitan las niñeces travestis y trans. Y voy a hacer también hincapié en el por qué también digo niñeces travestis, porque en la actualidad podemos empezar a hablar de esta ruptura del binario de género hegemónico, del varón, de la mujer, y hoy estamos hablando de una tercera baldosa simbólica donde estas niñeces, travestis y trans, van a empezar a decir, no soy varón, no soy mujer, no vengo a responder a esto que ya está preestablecido y a lo que debo de responder y modificar, no lo que yo vengo a expresar porque no se me escucha, sino que cuando empiezo a hablar se me empieza a reubicar en esta transición. ¿Por qué? Porque hubo una imposición previa de quién debo de ser por los genitales que tengo. Todo esto que la compañera Laura ha dicho, no solo que es maravilloso, es sumamente importante, pero ¿cómo lo podemos llevar a la práctica? Porque una cosa es la teoría, que es increíble, y otra cosa es la práctica. Y en la práctica estamos las personas en el medio con nuestros prejuicios para poder aplicar esta ley maravillosa que es la ley, por ejemplo, en la que voy a hacer hincapié, que es la ley 26.743 de identidad de género. ¿Cómo podemos, en ese momento que tenemos una niñez que necesita ser escuchada, todos los prejuicios que tenemos de esta cultura y que venimos arrastrando de nuestra propia construcción identitaria, binaria y biologicista, empiezan a meterse y a colarse en estos derechos que las niñeces tienen? ¿Por qué? Porque me da miedo, porque no sé, porque esto que decía Laura que pasó con Nati, y si se arrepiente, en la actualidad, año 2020, más del 80% de las personas que deben de ayudar y colaborar y respetar la ley y los derechos de las niñeces se los siguen preguntando, ¿si se arrepiente? O sea, que la ley es muy clara, el derecho hoy asiste a las niñeces en la manifestación, en esta autonomía progresiva, en la capacidad de hablar, de nombrarse y les reconoce a su solo requerimiento, pero el resto de la sociedad todavía no ha procesado todo esto porque no se ha cuestionado ni se ha preguntado sobre absolutamente nada de lo que tiene que ver con lo que viene a plantear la ley de identidad de género. Entonces, hoy surgen todavía, en la actualidad, preguntas como, por ejemplo, ¿y sabrá lo que esa niñez está diciendo? ¿Estará segura de lo que dice? Y si esperamos a que sea más grande, mejor, y en definitiva, si vamos a lo que las instituciones hoy tienen la obligación de respetar, más del 90% de las instituciones públicas y privadas que corresponden al Estado Nacional ni siquiera conocen la ley de identidad de género, por ende no pueden ni siquiera aplicarla ni respetarla. Nuestra estadística
Hemos realizado el año pasado, en el año 2019, el primer relevamiento que se hizo en el país, y qué cosa que me llama a la reflexión, y les invito también a que lo pongan y se pongan a pensar. ¿Cómo es que una sociedad civil, de personas que nos ponemos a trabajar en pos de, seamos quienes lancemos y hagamos el primer trabajo, la primera estadística que tiene que ver con la niñez trans y travesti, y que haya sido de una asociación de personas, de mamás y de papás, de niñas y niños y niñas trans, travestis, y que no haya sido el Estado quien nos haya ni siquiera avalado en la difusión de la primera estadística a nivel nacional de la niñez y trans y travesti. O sea, pudimos rescatar, por el espacio pasaron más de 300 familias. Esto no es ni siquiera sobre la experiencia de mi hija Luana. 300 familias y pudimos registrar 100. Y ahora les voy a decir por qué pudimos registrar 100. Porque las familias no pueden acompañar a sus hijos como tienen que hacerlo. Entonces ni siquiera lo sostienen en el tiempo. Y también tiene que ver que la familia no pueda sostener en el tiempo la escucha y el acompañamiento a sus hijos, ni siquiera dentro del marco de la ley, porque todo el contexto social y obviamente cultural, religioso, se mete ahí en el medio para que no se pueda avanzar. Y esa niñez queda desprovista de todo derecho, porque aún así, con todas las leyes que les asisten, son sus representantes legales quienes todavía deciden por esa niñez. Porque un niño, una niña de 4 o 5 años no puede manejarse solito o solita para ir a reclamar a ninguna institución lo que le corresponde. Todavía depende de la mamá, del papá, de algún adulto responsable que vaya y que le lleve. Ninguna niñez va a salir de su casa a decir a ningún lugar, hola, ¿qué tal? Vengo a reclamar mis derechos. Esto no sucede en la práctica. Entonces también es una deuda que tenemos. ¿Por qué? Porque si una niñez puede manejarse de esta manera y manifestarlo en el primer espacio de socialización que tiene, que es la escuela no está preparada para escuchar. Entonces, en el único lugar, sacando la familia, que es el primer, estadísticamente, es el primer lugar de expulsión, de maltrato, de violencia y de conductas abusivas frente a una niñez travesti trans, sigue siendo el primer lugar de expulsión. Sorteando ese lugar, que el segundo lugar es la escuela, debería ser ese lugar donde la escucha tendría que estar mucho más abierta también. Es un lugar que está lleno de prejuicios porque no están ni capacitadas para hacerlo, porque los prejuicios vienen a poner un velo para no ver ni escuchar lo que esa niñez nos está diciendo, y empieza a cuestionarse si puede, si no puede, si está bien, si no. ¿Por qué? Porque la formación profesional, todo lo que tiene que ver con la educación de las personas, está basada en esto, en el biologicismo, y en el decir que si tiene pene tiene que ser varón, y si tiene vulva tiene que ser nena, y de ahí no hay nada más. Entonces ahí empiezan las dudas de que si puede, si no puede, a qué baño va a ir, y cómo va a ser, y que se va a poner una pollera si tiene pene, y qué le tengo que decir Lucía, pero si en el DNI dice que es Joaquín, y cómo que Joaquín tiene vulva, que Joaquín puede menstruar. Uy, ahí se hace todo una situación que interpela a la persona, e inmediatamente cuando esa persona se siente interpelada, niega inmediatamente los derechos de esa niñez, por más que exista hoy la ley de identidad de género. Esta estadística que nosotros realizamos desde el espacio de la Asociación Civil Infancias Libres, la pueden descargar gratuitamente, está en PDF, en la página de Facebook de la Asociación Civil Infancias Libres, se meten, tiene 39 páginas de trabajo. Y eso sería genial, que cuando hablamos de impulsar políticas públicas, para eso está hecha esta estadística, porque ahí hay datos totalmente importantes, trabajando con niñeces travestis y trans, sobre 100 experiencias. No es una, no es dos, no es tres, y no es solamente de Buenos Aires, no es del conurbano, es del país. Y hoy la estamos actualizando, ¿no? Para que se muevan esos números necesitamos más de 30 experiencias, bueno, ya las tenemos, pero lo estamos haciendo solos y solas, desde una organización de la sociedad civil. Acá no está el Estado avalando, ni impulsando, ni difundiendo nuestro trabajo, y eso también
es una reflexión que hay que hacer, hay una autocrítica que hay que hacer. ¿Qué nos está pasando? Que si todo esto no lo crean estos organismos estatales, con estas personas, con este título académico que avala todo lo que van a saber, y no estamos escuchando a las personas que lo viven, ¿de dónde van a sacar la información? O sea, nadie de las personas que están acá han acompañado a más de 300 niñeces travestis y trans menores de edad, como lo he hecho yo, por ejemplo. Entonces, ahí es donde la voz autorizada, así como las personas trans, especialmente las trabas, las travestis, nos dicen nada de nosotras sin nosotras, nada de hablar de nuestra vida sin que nosotras lo hagamos. Bueno, nosotras las familias decimos nada de una niñez trans sin su familia, porque es ahí donde van a tener los datos, la experiencia, el saber, la verdad. Nadie va a decir qué necesitan nuestros hijos más que nosotros que vivimos las 24 horas con nuestras niñas. La estadística arroja datos que los voy a tirar así porque también coincido con Laura. Esto es, yo, y les hago esta invitación, ¿no? A repensar estos temas que son obviamente de la actualidad, que tienen una urgencia, que eran para ayer. No se puede en 20 minutos realmente abarcar todo lo que esto, toda la reflexión y el trabajo que lleva en interiorizarse en el tema, hacer esta crisis que tenemos que hacer con lo que ya está establecido, con lo que nos falta. ¿Qué me pasa a mí con una niña que tiene pene? ¿Y qué me pasa a mí con un varón que va a menstruar y que quizás pueda gestar y sea un papá el día de mañana? Porque más allá de todo lo que se pueda estudiar, de las leyes, hay un llamado a la reflexión y un trabajo que la sociedad tiene que hacer, que es personal, que es individual, que tiene que ver con quién soy yo. Porque en realidad soy producto de todas las normas, de esta cultura, de lo que me ha asignado, de la obediencia que he tenido. ¿Quién soy yo? ¿Por qué me he visto como me he visto? ¿Qué significan todos estos estereotipos de género, todos estos mandatos casilleros, normas, a lo que debo de responder? ¿Tuve libertad de expresarme o solamente me moví en lo que ya se esperaba de mí? Entonces, estas discusiones que no ha tenido ninguna persona que se ha formado dentro de la educación que tenemos, porque cualquier profesional del país pasó por un jardín de infantes, por la primaria, por la secundaria, y la educación que tenemos es la que realmente hay que revisar y empezar a tomar de la realidad, de esta diversidad de la que todas las personas formamos parte, y cuestionarlo todo y volverlo a armar. Y volverlo a armar con otra conciencia. En esta estadística les arrojo un par de datos que asustan. Todos acá, yo creo que sabemos, además de la ley de identidad de género, que la expectativa de vida de una persona travesti trans es de 35 años. Y que esta expectativa de vida, la vida de mi hija, se sostiene hace más de 15 años. Se sostiene desde la gesta del nombre propio, de aquella estadística que lanzó el Ministerio Público de Defensa con la activista militante Luana Berkins. 35, 34, 35 años de expectativa de vida, no por ser una persona trans o travesti. El cúmulo de violencias, la expulsión, el maltrato, arrojadas al sistema prostituyente, la inyecta de silicona líquida, el VIH, todo esto hace, el travesticidio, transfemicidio social, el rechazo, la violencia correctiva que existe hoy en día en la comunidad travesti trans, hace que se llegue a esta expectativa de vida. Sin trabajo, sin reconocimiento, sin estudio, expulsada de la casa, del sistema educativo, hoy existe todavía. Y por más que tengamos hoy la ley del cupo, bueno, que vamos a tener próximamente, ya lo estoy decretando, ¿viste? La ley de cupo laboral travesti trans. Tenemos que sostener que la mirada social de esa compañera trans o travesti o ese compañero trans que está insertado, ¿no?, por este decreto del 1% de las personas trans travestis dentro del Estado, sostener
en un mundo cisgénero, heterosexual, su permanencia, así como las niñeces tienen que tener no solo la inserción escolar, sino la permanencia. ¿Y cómo vos vas a permanecer dentro de un espacio donde no se respeta tu cuerpo, donde no se habla de tu identidad, donde ni siquiera pueden respetar tus características físicas porque inmediatamente tenés que modificarlas para parecerte, ¿no? Y esto conlleva, que voy a hacer ahora hincapié en lo que vos dijiste, Laura, que me parece sumamente interesante, el 53% en nuestra estadística de las niñez, estamos hablando de niñez menores de 8 años, el 53% sus deseos son vinculados a la muerte. Y en la adolescencia el 63% sus deseos son vinculados a la muerte. En esto de no existir en este mundo así tal cual está, porque no se puede resistir. Más de el 90% de las instituciones no conocían la ley de identidad de género, más del 64% de las escuelas públicas y privadas no saben cómo acompañar a una niñez travesti trans. Entre el año y los 5 años de estas 100 niñeces han manifestado su disconformidad con el género asignado al nacer. El 93% asegura que la experiencia de Luana fue fundamental para poder escuchar a su hija, O sea, esta visibilidad, lo que hoy estamos teniendo es el trabajo y el recorrido de una experiencia que no fue la primera en el país, fue la primera visible, porque la historia de las niñeces, adolescencias, travestis y trans existe desde que el mundo es mundo, porque solamente hay que escuchar a los compañeros trans y a las travestis para darnos cuenta que fueron niñeces en algún momento, que fueron niñas, que tuvieron una infancia. Ahora, ¿dónde estuvimos? ¿Dónde estuvo el Estado? ¿Dónde estuvimos todas las personas siendo testigos? Por acción u omisión hemos condenado a todo este colectivo a estos 35 años de expectativa de vida. Y con esto que podemos empezar a hablar y decir, bueno, tenemos una ley de vanguardia a nivel mundial, pero ¿qué le falta a la sociedad? Primero, conocerla, y a eso le corresponde al Estado. Segundo, poder interpretarla, porque que yo conozca la ley no significa que yo la pueda interpretar, y así por ende garantizar lo que la ley exige. Y una vez que conozco e interpreto la ley, que esa es otra instancia, la puedo aplicar, la aplico, la cumplo. Ustedes no tienen idea de la cantidad de docentes que a mí me dicen, y yo quiero inscribir a este niño o a esta niña que no tiene hecho el cambio registrar en el DNI, porque creo que es importante decir que no es obligatorio. Y así como el artículo 12 de la Ley de Identidad de Género dice que a su solo requerimiento se debe de respetar la identidad de género manifestada por la persona, tenga o no hecho nada, en cambio en el registrar en el DNI, y el nombre de pila por el cual la persona desea ser nombrada. No importa que el DNI diga que es Roberto, si la niñez manifiesta, porque el artículo 2 expresa especialmente en niñas, niños y adolescentes, esto no se cumple. No hay un cumplimiento de la ley en esto de decir, bueno, pero si dice Roberto, la niñez me está diciendo que es Juana. No hay, por más que está la interpretación, y me dicen, pero ¿sabes qué pasa? Yo quiero inscribir, pero desde arriba te dicen, si la directora, el director, inspectores, no entienden, me piden otra cosa, exigen hoy, desconociendo el artículo 12 de la Ley de Identidad de Género que establece el trato digno, y entre paréntesis hago una acotación, que tenga que existir una ley que exija el trato digno hacia las personas, habla de la clase de sociedad que somos, porque no tendría que existir una ley que diga, bueno, vos tenés que tratar dignamente a una persona, ¿no? Y respetarle lo que está diciendo, es como básico y todavía no lo entendimos, y teniendo aún la ley, y no, bueno, el DNI es obligatorio, no, la verdad que no, porque la ley dice que apenas la personita, niñez, se puede nombrar y puede decírtelo, alcanza. O sea que no hace falta ni siquiera ir corriendo a hacer el trámite del DNI porque no es necesario. Y todo eso
tiene que ver no solo con leer, conocer e interpretar la ley, sino con entender por dónde pasa todo esto. Y eso no lo van a encontrar en ningún libro, porque eso está en cada uno, en cada una, en cada une. Están los prejuicios, en lo que puedo, en lo que no puedo, en lo que me genera incomodidad, en esto que no... Y a mí no me entra esto en la cabeza. ¿Cómo es que una nena tiene pene? No, nació con pene, es varón y punto, y no hay otra cosa. Y en realidad, mi hija a mí me enseñó, y después obviamente escuchando y militando y caminando codo a codo con las compañeras trans y travestis, entendí que la identidad no pasa por lo genital, o sea, que son cosas totalmente diferentes. Y hoy podemos hablar de, por más que haya un montón de controversias y un montón de denuncias, porque no se entiende lo que queremos decir, hay personas que nacen con pene, hay personas que nacen con vulva, hay personas que nacen con una genitalidad ambigua, y la construcción de su identidad, de la autopercepción de su género, eso se va a ir dando a medida que la persona lo pueda ir expresando en la edad que pueda hacerlo. Y en realidad, entre esta edad donde todas las personas empezamos a nombrar y a diferenciar de otras personas, es alrededor de los 2, 3, 4 años, donde empezamos a decir quiénes somos, y a nombrarnos, y a decir qué sentimos, ¿no? En esto de, no si me siento niña o me siento niño, digo, estoy contenta, estoy contento, ¿quién soy? Y me diferencio de vos. Entonces ahí es donde hay que prestar atención. Pero si no modificamos todo lo que está establecido, si no modificamos la matriz, si no modificamos el sistema, los estereotipos, los roles de género, quién debo de ser, y la mirada social, esto no va a cambiar. O sea, no alcanza la ley. Y en esto voy a hacer hincapié en esto que decía Laura. Hoy para las niñeces, obviamente con esta reforma del Código Civil y en esto de teniendo hasta 13 años o adolescentes entre 13 y 16 años que pueden decidir sobre tratamientos no invasivos, ahí decía que obviamente sí necesitamos urgente, y las familias de niñas y adolescentes travestis y trans le estamos exigiendo muy fuertemente al sistema de salud que haya una devolución sobre las consecuencias de lo que hoy se presenta para este pedido, a esta demanda sobre, ¿no?, los tratamientos para modificar la corporalidad. Vamos a tratar de hacer un análisis, tengo muy poquitos minutitos entre todos, ¿no? Yo les dejo para pensar, no voy a hacer afirmaciones, voy a dejarles esto para pensar, lo vamos a reflexionar todos juntos y vamos a tratar de ver qué es lo que hay que modificar. Si el cuerpo, la corporalidad de las niñeces, de los adolescentes, y ahora les voy a decir por qué les digo niñeces, o hay que modificar las categorías por las cuales se clasifican y miden y reconocen esos cuerpos. Porque hay un costo de salud, sí que lo hay. Acá cuando se habla de tratamientos reversibles, no es tan reversible cualquier tratamiento. Para las niñeces, y voy a hablar así, masculinidades trans, estamos hablando de niños con vulva, entre los 9 y los 11 años, anoten bien si pueden o graben estas edades, entre los 9 y los 11 años, un niño trans debe de decidir si necesita los bloqueos de la pubertad o no. No estamos hablando ni de hormonas ni de cirugías, porque tienen que tener más de 16 años para eso. Estamos hablando de menores de 16 años. Y en esto que dice el Código Civil entre 13 y 16, yo lo llevo mucho más, porque tienen una edad de desarrollo, ¿no?, donde explota la pubertad en niños que tienen vulva entre los 9 y los 11 años, tener que decidir si los bloqueos sí, los bloqueos no. ¿Qué pasa con los bloqueos sí? Bueno, si damos los bloqueos sí, son inyecciones que se dan todos los meses o cada 3 meses, y esto lleva a la reducción de las mamas, no crecen las mamas, y se interrumpe hasta la primera menstruación. Hay niños que con 8 años endocrinólogos le han recetado a la mamá, sin siquiera plantear los pros y las contras, bloqueos de la pubertad. ¿Para qué? ¿Para qué los bloqueos de la pubertad? Y para que no desarrollen los caracteres sexuales secundarios. Entonces, ¿qué tenemos? Volvemos a ese modelo hegemónico del varón con pecho plano, porque si vos vas a interrumpir que le crezcan las mamas, es para responder a ese varón
¿no? A ese modelo. Se interrumpe la menstruación. ¿Qué le pasa a un cuerpo que se interrumpe la menstruación? No es por un día ni por dos, son por años, son por 4 o 5 años hasta que lleguen a los 16. Si un niño va a ser intervenido para que no desarrolle estos caracteres sexuales secundarios entre los 9 y los 11 años hasta los 16, mínimo, le faltan 5 años de tratamiento. Cualquier endocrinólogo o endocrinóloga, cuando las mamás y los papás vamos a realmente exigir qué es lo que le va a pasar, cuéntenos, no solo no saben, sino lo primero que te dicen es, bueno, te va a descalcificar, pero no te preocupes, que le vamos a dar un suplemento de calcio. Puede tener posibles náuseas en el tratamiento, puede tener posibles cefaleas, puede reducirle la estatura 10 centímetros, pero no va a menstruar, porque como los varones no menstruan, eso está culturalmente instalado, y créanme que se instala en ese niño la idea de mi cuerpo está mal, hay algo mal en mí que tengo que empezar a modificar. Para las feminidades trans y travestis, esta decisión que se impone más o menos, que eso lo pasó mi hija Luana, lo pasamos juntas, es entre los 12 y los 14 años, este desarrollo puberal bien marcado. ¿Y qué le va a pasar? Yo hablo por mi experiencia. ¿Y qué le va a pasar a Luana cuando, sí? Porque nosotras empezamos a hacer análisis de laboratorio, es muy tedioso todo esto. Entendiendo que hay un cuerpo a corregir, un cuerpo que está mal, un cuerpo que no va y que hay que modificar para que se parezca a una niña y que no tenga ni el desarrollo de la nuez, ni la barba, todos estos caracteres sexuales secundarios que son atribuidos a un hombre. Hombre, mujer, construcciones subjetivas, construcciones culturales, sociales. No le va a crecer el pene. O sea, se detiene el crecimiento. Eso es lo que le va a pasar. ¿Y cuáles son las consecuencias? Puede quedar estéril. Tanto los niños como las niñas pueden quedar estériles con estos tratamientos. O sea que no es tan reversible el tratamiento. Pero tampoco hay algo que se haya estudiado. ¿Por qué? Porque sépanme interpretar. No soy endocrinóloga, no soy pediatra, soy mamá. Son conejillos de indias nuestros hijos. Y de acá a 10 años van a haber pasado tantas niñeces y adolescencias trans y travestis por estos tratamientos, que quizá de acá a 10 años tengamos una devolución, esperemos que antes, de cuáles son realmente las consecuencias en la salud de estas niñeces. No solo en su salud física, sino en su salud psíquica, entendiendo que hay un cuerpo, vuelvo a repetir, que hay que corregir. Entonces, estamos a favor, obviamente, como organización, de las decisiones y de acompañar a los adolescentes y a las niñeces en lo que decidan. O sea, si mi hija hubiese decidido que sí, quiere los bloqueos, es más, puede decidirlo la semana que viene, decirme, mira mamá, ¿sabes qué? Quiero los bloqueos de la pubertad. Bueno, es tu cuerpo, no es el mío, voy a estar ahí acompañándola, pero sí necesitamos de manera urgente que nos garanticen que nos van a dar cuáles son las consecuencias que van a sufrir a largo plazo. A largo plazo estamos hablando. Y eso todavía no existe. Sí existe una imposición de modelo, sí existe un estereotipo de cuerpo, y si vos no tenés ese estereotipo de cuerpo, cuanto más se te note, sepan interpretarme, no voy a ser así como muy académica porque no lo soy, cuanto más se te note que sos travesti, más violencia vas a recibir de la sociedad, porque te van a gritar puto, porque se te va a notar la barba, porque vas a ser un tipo disfrazado, porque va a haber terapias, violaciones correctivas, porque no vas a poder caminar por la calle, porque te van a decir que tenés voz de hombre, y porque toda esa presión va a hacer que vos necesites estos bloqueos de la pubertad. ¿Para qué? Y para perderte entre la multitud. Y cuando se instala un modelo, es como cuando nos pasa a nosotras. Vos tenés que tener la panza chata. Vos tenés que tener la panza chata para llegar al verano y ponerte la malla. Y tenés para la celulitis, tenés para las arrugas, vos tenés que mantenerte joven. Estos estereotipos de belleza que hasta sostiene el capitalismo, es lo que viene a instalarse para decirte que este cuerpo ahí no va, que está mal. Porque con barba no, con nuez no, con voz gruesa no, y calza 44, lo van a ver quién decía calzo 44
tengo tetas, tengo pene, soy travesti. Eso es ser travesti. Entonces falta una mirada extrabinaria de respeto, de construcción, y me pregunto y lo tiro para reflexionar, ¿existe realmente la libre elección de estos tratamientos? ¿O hay una imposición de una corporalidad y un estereotipo de cuerpo a seguir? Entonces, la necesidad se instala y no es realmente libre. Yo no sé si elegí usar el cabello largo. Yo lo que me di cuenta es que todas las feminidades usaban el cabello largo, y bueno, yo obedecí y me dejé el cabello largo. Quizás si yo aparecía con el cabello cortito me trataban de varoncito. Entonces, ¿va a existir realmente la libre elección y la vivencia corporal que la va a tener mi hija mañana? Mañana Luana tiene 3,15 y quiere unas tetas hasta acá y se las pondremos porque es su decisión. Pero, ¿cuánto modelo está instalado para que mi hija necesite tetas? ¿Vieron esto que ya cierro? Porque ya estoy en hora, ya tengo mis 30 minutos. ¿Vieron que hace como un par de años atrás se terminaron la fiesta de los 15 años y las chicas pedían las tetas? Y ¿sabés lo que te decía la familia? Y bueno, no hay fiesta de 15, le vamos a pagar la operación de las tetas porque es para su autoestima. Bueno, ¿quién destruye la autoestima de esa chica que necesita tetas para levantar su autoestima? Entonces hay una reflexión profunda que hay que hacer. Hay algo que nosotros desde Infancias Libres proponemos, que es amar el cuerpo, amarse el cuerpo, saberse trans, que haya niñeces que se manifiesten de manera, a ver, ser travesti todavía en la sociedad es una criminalización de una identidad. Ni siquiera la toman como una identidad. Sos traba, sos travesti, bueno, es un insulto, se usa de manera peyorativa, es una identidad criminalizada. Nadie quiere a la travesti sentada en su casa siendo la novia de su hijo varón y comiendo los ravioles del domingo. Y si aparece una traba, todos nos vamos a dar vuelta a ver si se le nota o no se le nota. Y cuanto menos se le nota, podemos decir, che, mira, no se le nota que es travesti. Hay algo que nos falta, que es una discusión muy profunda sobre qué es ser hombre, qué es ser mujer, quiénes somos nosotros, y qué derecho nos asiste a arruinarle la vida a una persona y a obligarla a obedecer bajo determinadas normas y parámetros donde estas corporalidades ya no entran. ¿Saben por qué? Porque nos están diciendo que exigen la libertad que tienen por derecho. Empezar a hablar y a mostrar y a construir y a educar una sociedad que socialice con estos cuerpos, que sepan, sí, hay una niña tiene pene, sí, o sea, hay niñas con pene, hay niñas con vulva, hay niños que menstruan, la menstruación no es de la mujer, sino de las corporalidades que tienen útero y ovarios, empezar a separar identidad y ahí respetar todas las identidades de la corporalidad y su función orgánica, que no tienen nada que ver, porque antes de que mi hija odie a su pene, ella tiene que saber para qué le sirve y cómo usarlo, y en una futura relación sexual, si no le va a crecer el pene, no va a tener un orgasmo en su vida, va a ser una planta que responde a un modelo. Volvamos a repensar las categorías por las cuales se clasifican los cuerpos y empecemos a tener más libertad, pero esos cuerpos se tienen que empezar a ver en las escuelas, esos cuerpos se tienen que empezar a ver en un libro, se tienen que legitimar en un libro, tenemos que empezar a relacionarlo, no existen solamente dos corporalidades ni dos identidades posibles, y esto hay que llevarlo a la práctica. Bueno, seguiría hablando horas, ojalá que esto se repita. Si alguien tiene alguna pregunta, Carolina, muchísimas gracias. Muy claro, muy importante. No, gracias a vos, Gabriela. Estamos acá escuchando con muchísimo interés. Nos quedan unos pocos minutitos, ahora vamos a ver si hay algunas preguntas, pero Laura quería sumar algunos aportes, así que le vamos a dar la palabra a Laura. Sí, solo 3 puntitos que me llama la reflexión de Gaby, que además que no tuve tiempo de mencionarlos, pero que veo que son importantes, me parece, para decirlos, porque
Tal vez, mientras escuchaba a Gabriela, estaba pensando que hay como mucho conocimiento que, por lo menos a mí me llevó muchos años entender, referido a la construcción binaria de la sexualidad. Creo que Gabriela también está diciendo eso, ¿no? Justamente lo distinto, lo brutalmente diferente que es, que nos interpela, ¿no? También la niñez trans, y cómo esto requiere un periodo de absorción, ¿no? De entendimiento del tema. Lo que se refiere al tema de construcción binaria de la sexualidad, voy a compartir un esquema que me da vergüenza compartirlo, pero súper breve para que sepamos de qué estamos hablando, ¿sí? Cuando cuando decimos un montón de cosas que tal vez damos por asumidas, ¿sí? En nuestra sociedad occidental actual se creó la idea de que existe algo así como un hombre y una mujer, ¿sí? ¿Y cuáles son las características que tiene el hombre y la mujer? ¿Y quién creó, digamos, olvidémonos de Adán y Eva, ¿no? Pero en la modernidad, ¿quién creó a un hombre y una mujer? Principalmente fueron los médicos, ¿sí? A través de sus entendimientos acerca del cuerpo. Y no es un entendimiento que tuvieron desde siempre, es un conocimiento que fueron formando a medida que fueron descubriendo cosas del cuerpo. O sea, al principio, por ejemplo, era muy difícil entender qué le pasaba a un cuerpo vivo, ¿sí? Hasta que se inventó el estetoscopio, que se pudo escuchar los latidos del corazón o los pulmones, una tos, digamos, salvo que se desgarrara en vivo a una persona y sobrevivía pocos minutos, ¿no? No se conocía cómo funcionaba un cuerpo vivo, ¿sí? Va a ser recién cuando aparecen ciertas tecnologías lo que va a permitir conocer el cuerpo. O sea, al principio la ciencia médica se basó en el conocimiento de cuerpos muertos, de cadáveres, ¿sí? De disecciones, ¿sí? Recién la tecnología va a permitir conocer a un cuerpo vivo. Entonces, esto para marcar que el conocimiento médico no es un conocimiento que está dado de siempre, sino que fue mutando, que fue agregando conocimiento de cuerpo, y que hoy por hoy es un conocimiento súper limitado, ¿sí? Súper limitado. Y en particular en materias de niñez trans, en materia de los temas que estamos conversando con Gabriela, como ella marcaba, es un tema muy nuevo, ¿sí? Por lo tanto, no hay estudios a largo plazo para saber cuáles son las consecuencias de un montón de acciones que se pueden tomar sobre decisiones que se pueden tomar sobre el cuerpo de personas menores de edad trans, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un tema nuevo. O sea, digamos, si ustedes van a estudios en Holanda, en Estados Unidos, en Inglaterra, los centros de investigación médica recién recogen datos sobre personas menores de edad a partir de los 90, ¿sí? 80 puede haber una clínica en Holanda, pero, digamos, y es muy difícil hacer un seguimiento para saber cuáles son las consecuencias de decisiones. Requiere de décadas, ¿sí? Para saber qué pasa si a este le aplico tal o cual tratamiento, si le retiro, si le pongo, en qué edad, en qué no edad, ¿sí? Y eso recién ahora se empieza a hacer. Entonces, es muy importante saber que sobre este tema se sabe muy poco, ¿sí? Se sabe muy poco. Si quieren, yo todo el tiempo la escuchaba a Gabriela y pensaba en el tema de las pastillas anticonceptivas que tomamos las mujeres, ¿sí? Nos la dan en la adolescencia, que tenemos 13 años, por lo menos yo ya tengo 47 años, y cuando yo fui adolescente ya prescribían las pastillas anticonceptivas, ¿sí? A las mujeres, ¿sí? Porque los varones, claro, quien hace esta tecnología son varones, no se van a contaminar ellos, ¿no? Con algo que no se conoce mucho, las consecuencias, o ahora se conocen y se están empezando justamente a evitar que se consuman pastillas anticonceptivas las mujeres, por lo menos, o que los varones empiecen, ¿no?, a consumirlas. Son fértiles todos los días del año, las mujeres son un par de días al mes, y pareciera haber una disparidad acá, ¿no?, de quién debería cuidarse o no, pero esa es toda otra discusión. Pero lo cierto es que hay muchas veces que se toman decisiones médicas que no se saben las consecuencias. El tamoxifeno, para quienes tuvimos cáncer de mama, ¿sí? Que seguramente entre nosotras hay muchas que pasaron por la misma situación. No se saben las consecuencias, ¿sí?, a largo plazo. Y así con un montón de medicamentos, en los 50, que nacieron un montón de personas sin miembros, que era por una droga que se les daba para evitar pérdidas de embarazo. Digo, sepamos que vivimos en ese mundo con relación a este tema, donde hay poco conocimiento médico. Con relación a la construcción binaria de la sexualidad, se fue montando un esquema durante todo el siglo, fines del siglo XIX, siglo XX, que es la idea de que hay algo así como un hombre y una mujer, que se sabe de forma indubitable, y que las características están dadas por aspectos
aspectos genéticos, los varones son XY, las mujeres son XX, por genitales externos, pene, clítoris, testículos, ovarios, escroto, labios, ¿no? Vaginales, vesícula seminal, epididimio, útero, vagina, trompas de falopio en el caso de las mujeres, ¿sí? Y a esto además hay que sumarle, que no está acá en el cuadrito, pero hay que sumarle los aspectos endocrinológicos, tal nivel de testosterona a los varones, tal nivel de estrógeno a las mujeres, o las mujeres que también tienen testosterona no pueden tener más allá de tal nivel, ¿no? Y se establecen parámetros muy inflexibles, ¿sí? Piensen en la corredora de Caster Semenya de Sudáfrica, y googleen su historia y todo lo que está viviendo esta mujer con el tema hormonal, y definiciones médicas que establecen que más o menos de determinado índice se es varón o se es mujer, ¿sí? Es súper arbitrario eso, toda esta construcción de lo que es un varón o una mujer es muy arbitrario. Un pene de 2 centímetros, ¿es pene o es clítoris grande? ¿Sí? A nivel celular vienen de la misma materia corporal, ¿sí? Tanto el pene como el clítoris surgen cuando se produce la sexuación del bebé, creo que es en tercer mes de edad, cuando está en el útero, tercer mes de embarazo, y celularmente no podemos distinguir si alguien nos da una célula del clítoris o del pene, es lo mismo, ¿sí? Entonces, hay clítoris grandes, penes chicos. Bueno, ¿qué es la definición de un pene bueno que vale? Bueno, un pene que puede penetrar a una mujer, ¿sí? Ha sido el criterio médico. Entonces, si un pene estirado en un bebé mide menos de 1,5 centímetros, o 18 inches en inglés, creo que es 1,5 centímetros, no vale, no sirve. ¿Por qué? Porque no puede penetrar a una mujer. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Lo cortamos, ¿sí? Que es lo que viven las experiencias atroces de muchas personas intersex, ¿sí? Entonces, digo, tengamos en cuenta que esta es una construcción, una ficción, ¿sí? De lo que es un hombre y una mujer, ¿sí? Y a esto se suman las características culturales, ¿sí? Las características físicas también son culturales, quiero que tengan en cuenta, porque tiene que ver la forma en la que uno mira un pene, la forma en la que uno mira un clítoris, ¿no? Es, como yo les digo, un pene tiene que poder penetrar. Eso ya es algo cultural, eso ya es algo que le agregamos de una idea que no es exacta, que bueno. Entonces, las características culturales además se mezcla con una idea de identidad de género masculino y una idea de identidad de género femenina tiene que estar presente, ¿sí? Ahora, ¿cómo se construye lo que es una identidad de género masculino o femenina? No lo sé, yo me la pasé toda mi infancia jugando y haciendo cosas de varones, ¿sí? O sea, a mí me hablan de una identidad de género femenina que no la entendía por ningún lado, no entendía de qué me estaban hablando, ¿sí? Y creo que muchos de quienes estamos acá o lo vivimos de forma personal o lo vimos a través de nuestros hijos, ¿sí? Y después a esto se suma otra capa, que es la de la orientación sexual, ¿sí? Que el hombre tiene que estar sentirse atraído sexualmente hacia una mujer, y las mujeres hacia los varones, ¿sí? Y si esto, digamos, si esto no es así, hay una enfermedad, hay un problema, hay una anomalía que tiene que ser remediado, ¿sí? Hay todos los tratamientos para curar la homosexualidad. Y lo mismo con relación a la identidad de género femenina o masculina. Si no es así, hay que remediarlo, hay que disciplinarlo. ¿Por qué? Porque la ambigüedad no puede tener lugar en un contexto de modernidad donde lo que se apunta es a la certeza, a la seguridad del conocimiento sobre este tema. Entonces, una vez que entendemos que estamos frente a una ficción de lo que es varón o mujer, ¿sí? Ahí es donde todo lo que propone Gabriela tiene mucho sentido. Porque ¿quién nos dijo que un varón tiene que tener un pene? ¿Sí? O las mujeres no pueden tener pene, ¿sí? ¿De dónde surge eso? O sea, esta es una pregunta que me parece central. Entonces, solo para terminar, sentí que tenía que entrar porque era lo que me quedó para decir y enganchaba bien con lo que dice. Tener en cuenta esto, que esta es una construcción principalmente cultural, principalmente y que no podemos forzar a la gente a vivir vidas que no quieren. Gabriela estaba dando el ejemplo de las experiencias que ella conoce de primera mano, y acá me parece que lo importante es tener en cuenta que cada caso es único. Si algo nos enseñó el tema de la niñez trans, es que va a haber niñes, va a haber adolescentes, y va a haber personas adultas. Algunas van a necesitar tratamiento y otras no, por las razones que sean, ¿sí? Tampoco uno puede, digamos, ponerle tanta exigencia a los seres humanos que se construyan de un día a otro. Justamente ¿por qué? Porque es un tema muy nuevo, ¿sí? Que eso no quita que igual
una pueda tener una mirada crítica, como la tiene Gabriela, como creo tenerla yo en muchos de estos temas, ¿sí? Pero tenemos que ser conscientes que es un tema muy nuevo, ¿sí? Que nadie tiene la verdad sobre estos temas, y que es muy importante pensar el caso a caso, ¿sí? ¿De qué forma se piensa el caso a caso? Escuchando la voluntad de la persona involucrada, sea menor de edad o sea persona adulta, ¿sí? Me parece que esos son los criterios más fundamentales para poder pensar estos temas, que hay que pensarlos en temas, en caso a caso, cada caso es único, ¿sí? Independientemente de qué consecuencias pueda haber en un futuro que todavía no conocemos, ¿sí? La voluntad hoy cuál es, y en la medida de lo posible, poder realizar esa voluntad, poder informar esa voluntad. A la ley le es muy importante el tema del consentimiento informado, ¿sí? Es central. El consentimiento informado es muy importante. Y los médicos sabemos que son muy renuentes a brindar información, además de que en este caso, en gran parte no la tienen, ¿sí? Están experimentando en la marcha. Entonces también tenemos que ser conscientes de que este sería el estado de situación. Gracias, gente. Caro. Gracias, Lau. Gracias a ambas. Estaba leyendo ahí un poco el foro porque estamos ya muy cerquita de tener que cerrar el Zoom, y como síntesis creo que hay una gran interpelación, una gran emoción, como preguntas que quedan también internas para autointerrogarnos en función de lo que fuimos escuchando de las exposiciones que nos trajeron. Más que preguntas para que puedan responder, creo que son preguntas que nos llevamos todos y todas para seguir pensando. En nombre de la CENAF, el compromiso y el deseo de poder articular más con estas organizaciones. Gabriela, tenés mucha razón en relación a esta desarticulación muchas veces que hay desde quienes tenemos responsabilidades estatales y de espacios de la sociedad civil más autoorganizada que produce, digamos, conocimientos muy relevantes para poder avanzar en una sociedad más justa, más plural, y sin duda estos relevamientos, bueno, nos vamos a tratar de empapar un poco más de este proceso y ver de qué manera podemos acompañar, así que esperamos quedar en contacto. Estos espacios son un poco esa excusa para generar estas alianzas, ¿no? con referentes de distintos espacios que fueron pasando por acá y que fueron muy enriquecedores. Así que gracias de nuevo a ambas por los materiales que estamos compartiendo ya por el chat, que vamos a difundir, por las experiencias, Gabriela, que son de una claridad absoluta y que en definitiva tienen que ver con cuestiones que son de la condición humana más básica, ¿no? La escuchaba y pensaba algo que una vez dijo en una entrevista a Dora Barrancos, que era como que en algún momento deberíamos evolucionar hacia una suerte de androginia cultural, ¿no? Como que estas cuestiones del género no sigan cayendo en esa bolsa, digamos, de la dicotomización y de la alienación y del tener que adaptarnos a propuestas que están prefijadas de antemano y que lo que producen son sufrimiento humano. Así que bueno, nada, es difícil sintetizar y cerrar, más que con la puerta abierta para un nuevo encuentro, seguramente lo vamos a necesitar, así que este espacio, bueno, queda abierto, la charla va a quedar con su autorización subida a nuestra red de YouTube, y se va a sumar a las charlas previas que fuimos teniendo, que fueron muy, muy enriquecedoras. Así que gracias a todas, todos, todes quienes participaron, quienes se quedaron hasta el final, quienes comentaron, y principalmente a Laura y a Gabriela. Un placer enorme. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por el espacio. Bueno, les dejo un abrazo y cerramos. Gracias a todos. Hasta la próxima.